a la última clase de hematología. Cualquier duda que tengan sobre algún tema en estos días, pueden escribirnos ahí o a mi mail que está ahí, o a la doctora Berry, a quien quieran. Estamos en el servicio todas las mañanas. Bueno, trayendo un poquito del año pasado, recuerden, ustedes vieron sangrado, vimos tratamiento anticoagulante, trombosis, prevención de trombosis, pero bueno, recuerden que la hemostasia es un todo, con 4 actores principales, que son la pared vascular, las plaquetas, que ya hablaron bastante hoy a la mañana, se dieron una panzada de plaquetas, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Vamos a ver patologías en las cuales están afectados casi todas estos actores de la hemostasia. Entonces, esta también se las puse el año pasado, pero creo que es importante. Ustedes no vayan a cómo está el factor, cómo está esto, cómo está. Primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está activado? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Está activada la coagulación? ¿Están activadas las plaquetas? ¿Están disfuncionando las plaquetas? Después vamos al punto. Pero globalmente, ¿qué está pasando? Si está sangrando, ¿qué pasa? Hay déficit de factores de coagulación, aumento de la fibrinolisis, tal que el trombo se lisa muy rápido y yo sangro. Tengo plaquetas bajas, tengo plaquetas disfuncionantes, tengo un déficit de vitamina C y tengo mal la pared vascular, o tengo una enfermedad de la pared vascular como es la telangiectasia múltiple familiar, ¿sí? No importa, es una enfermedad rara, pero tengo que pensar así. Y después voy punto por punto, como una checklist, a ver qué es lo que está pasando. Lo más importante es qué hace mi paciente. ¿Sangra, trombosa o tiene alteración del laboratorio y pareciera que no le pasa nada? Así tengo que pensar. Uy, se me pasaron. Bueno, entonces, en cualquier injuria vascular, lo primero que hay es una iniciación y una propagación de la cascada de la coagulación. Primero hay una activación de las plaquetas, una unión de las plaquetas y del factor von Willebrand al endotelio. Hay una formación del coágulo y una inhibición de la formación del coágulo por los anticoagulantes naturales, proteína C, S, antitrombina 3, entre otros, ¿sí? Una vez que se forma el trombo, se lisa, o sea, se activa la fibrinolisis. El mayor activador in vivo de la fibrinolisis es el TPA, y que también se utiliza farmacológicamente. Yo un poco se los pongo en paralelo como para que recuerden. Y hay inhibidores de la fibrinolisis, ¿sí? En todo esto vamos a ver qué pasa en algunas patologías. El primer caso clínico... Perdón, doctor, ¿puede ser que haya alguien para aceptar todavía? Que va afuera, una compañera. Una compañera. Lo que pasa es que, chicos, cuando llegan tarde hay que interrumpir la clase y empezamos 10 minutos tarde. Ahora tengo que salir. Bueno, yo voy a seguir mientras tanto. Es un paciente de 65 años que consulta por melena, ¿sí? Que le hacemos un hematocrito y tiene 30 de hematocrito, una hemoglobina de 9,5, un BCM de 90. ¿Cómo sería esa anemia? Vamos a ir mechando cosas que no son, porque todo, no es que como estamos en hemostasia nos olvidamos de la anemia. Entonces, 30 y 9,5 de hemoglobina y BCM de 90. Plaquetas de 3.400, plaquetas de 75.000, blancos de 3.400, perdón. KPTT de 41, para un normal hasta 40 y un TP de 45. ¿Qué tienen que decir de ese laboratorio? La anemia. ¿Qué tipo de anemia es? Normocítica. No tenemos reticulocitos, pero normocítica. ¿Le digo los reticulocitos? 2%. No parece ser muy importante los reticulocitos. Glóbulos blancos 3.400. Bajos. Fórmula conservada. Te los digo yo. ¿Está bien? Plaquetas 75.000. Bajas. Bien. KPTT de 41. No. Normales hasta 40.
Ahí te lo dice. 1 segundo de KPTT es importante. Está puesto para que te equivoques y para que me preguntes eso, ¿eh? Así que gracias, porque esa es la idea, que 1 segundo es importante, ¿eh? No porque está cerca. No es lo mismo que tener, por ejemplo, un valor de corte de glóbulos blancos 4000 y decir que tiene 3900 o 4500 y que tiene 4400, que en la coagulación. En la coagulación 1 segundo puede llegar a ser importante, sobre todo en el KPTT. Está alterado. Y el TP de 45% está alterado también. Lo normal es de 70 a 120%. Los antecedentes del señor tienen una cirrosis con hipertensión portal. Entonces, ¿cómo explican lo que puede llegar a tener el señor en el laboratorio? ¿Sí? Primero, por la anamnesis o por el motivo de consulta, ¿por qué puede ser la anemia? Por la hemorragia. Eso es lo primero, que es lo que trae el paciente. Entonces, no descartemos lo que él trae, que es lo más importante. La anemia puede ser por la hemorragia, puede ser por la inflamación, no es lo más importante en general en la anemia del paciente con hepatopatía. Bien. Doctora, Perfecto. ¿se podrá repetir lo que dicen nuestros compañeros que no se escucha? Para que les paso el otro. Tu compañero dijo que la anemia puede ser por el antecedente que trae el paciente, la anamnesis, digamos, lo actual, que trae por sangrado. Y dijo que también puede ser una anemia de la inflamación, porque el señor tiene una enfermedad crónica. Y yo le aclaré que el componente principal en este paciente y en general en los pacientes con hepatopatía, uno tiene que pensar siempre en la pérdida digestiva. Puede haber otras cosas que coadyuvan la inflamación, y estaba otro compañero tuyo por decir algo, que las citopenias eran por hiperesplenismo. Las citopenias por hiperesplenismo, las más frecuentes son la plaquetopenia y la leucopenia. El hiperesplenismo no juega un rol importante en la anemia. ¿Tá? Otra cosa que puede tener un paciente, puede tener asociado, no sabemos la causa de la enfermedad hepática, pero por ejemplo si fuera una cirrosis biliar primaria y tiene una enfermedad autoinmune, entonces tiene que pensar en otras enfermedades autoinmunes, en déficit de vitamina B12, en anemia perniciosa, o sea, tiene que ir sumando cosas, pero globalmente está bien, ¿sí? También un paciente a veces puede tener... si es el alcohol, por alcoholismo, el alcohol muchas veces es un depresor medular y también trae anemia por esa causa. ¿Ah? Pero bueno, lo importante es que por ahí el hiperesplenismo no juega un gran rol y que siempre hay que pensar en sangrado. Acá lo trajo el paciente, pero a veces puede haber sangrado oculto, tal que anemice y no llegue a verse. Y otra cosa importante, como hay muchas causas de anemia en la hepatopatía, muchas veces la clasificación morfológica por el BCM únicamente no nos da una pauta exacta de cuál es el mecanismo fisiopatogénico, porque tiene muchas causas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la causa del sangrado? ¿Por qué tiene leucopenia y plaquetopenia? Me contestó ya. ¿Cómo es tu nombre? ¿Santiago? Sebastián. ¿Cuál es la causa del sangrado en un paciente con hepatopatía? O con ese laboratorio que les... Puede ser una varice. ¿Puede ser una varice? No sé si se escucha. Chicos, ¿se escucha este micrófono? Sí, bárbaro. Genial. ¿Puede ser las varices? ¿Qué más? Bien. Déficit de factores de coagulación. Ahí está. Déficit de factores de... Yo repito, déficit de factores de coagulación, varices. ¿Cómo? La plaquetopenia. Bueno, vamos a poner blanco sobre negro o negro sobre blanco para no ser racistas. ¿Cuál es la causa del sangrado en general? Y en casi todos los sangrados siempre hay que buscar la causa anatómica. No solo en los hepatópatas, en todos. Y después ver cómo contribuye el resto de las cosas, si es que tienen un rol o no. En el caso del paciente tenía un TP de 45% que es hemostático.
La mayoría de los factores son hemostáticos por arriba de 30%. ¿Sí? El KPTT en el caso de este paciente está movido porque tiene déficit de factores de síntesis hepática o K-dependientes y está movido por esa razón, no porque tiene un von Willebrand, ¿sí? Entonces por ahí ese segundo en este paciente no es importante, en este paciente. Las plaquetas, el sangrado espontáneo lo vieron recién, 75.000 plaquetas, ¿les parece que puede ser la causa? No, porque si no la doctora Heller se me suicida, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, seguramente es la... ¿Y qué estudio le realizaría a ver el coagulograma basal? ¿Se acuerdan que lo habíamos traído en Medicina 1 y se los traigo ahora para... ¿Qué estudio le hace primero uno a un paciente que tiene tiempos de coagulación prolongados? Vemos si corrige con plasma. Gracias, te quiero. ¿Cómo es tu nombre? Alejo, Alejo. ¿Corrige o no corrige? Perfecto. ¿Qué esperás que pase con el coagulograma de un paciente cirrótico si le agregas plasma normal? Que corrija. Perfecto, porque en general tienen déficit de factores. Muy bien. Gracias, Alejo. Bueno, seguimos. Entonces, no solo las varices, sino la gastritis hemorrágica, u otras causas de hemorragia gastrointestinal, porque los pacientes no tienen solo la hepatopatía, pueden tener un cáncer de colon por edad. Una pregunta. Que, bueno, ¿qué? ¿Es común que una varice esofágica se dé así de forma no aguda? Digamos, puede ser. Melena es agudo. Sí, pero quizás no está, bueno, no sé cómo vino el paciente este, pero que no esté descompensado o que esté de varios días de evolución. Sí, depende, todo es una cuestión de tiempo y magnitud, digamos. El tiempo en que se instala y la magnitud. No todos van a entrar chocados por una varice esofágica y algunos se presentan, tienen microsangrados y las varices se van como, digamos, van como haciéndose pequeños trombitos dentro de la varice y la varice va aguantando hasta un momento en que se rompe, ¿sí? O sea, el tratamiento de la varice se lo dan en gastro, pero es tratar endoscópicamente la varice, disminuir la presión de las varices, disminuir la hipertensión portal y tratar la anemia ferropénica si la tuviera, ¿sí? Acá la coagulación no juega ningún rol, no hacemos nada. Peor aún, si nosotros tratamos de corregir, y esto se los di el año pasado, el trastorno de la coagulación, le damos plasma fresco congelado en grandes cantidades porque más es mejor, y ojalá que tenga 80% de factores, le aumento la presión de las varices y lo hago sangrar. No solo no lo mejoro, sino que le hago daño, que es una de las máximas de la medicina, primero no dañar. Entonces, no es que plasma, ¿qué le va a hacer el plasma? Esa es la idea, digamos, ¿qué le va a hacer? Mal. En este paciente, ¿sí? Ahí tienen los dosajes. ¿Cómo diferenciamos un déficit de K-dependientes de un problema de hepatopatía? Lo habíamos visto el año pasado, los traemos acá de nuevo. ¿Factor 5 puede ser? Factor 5. ¿Cómo está el factor 5? Sebastián, ¿no? No, yo soy Tayel. Sebastián, sos vos. ¿Vos? Tayel. Javier. Tayel. ¿Eh? Tayel. No soy sorda, sáquense, hagan así porque si no, no se escucha. Tayel. Tayel. Ah, bueno. Tayel, dale. Ese nombre es raro. Sí, sí. Bueno, ¿cómo tiene el factor 5? No sé. ¿Cómo que no? Los números romanos, 5 es la B, 48%, sí, pero... Números romanos no vamos a dar ahora. Y los otros, el 7, el 9, el 10, el 7 y el 9 están alrededor del 50% que son los K-dependientes. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eso es un porcentaje con respecto a qué? ¿A lo esperado? Al valor normal, igual perfecto. que un TP. El valor normal de los factores de 70 a 120. Valor normal no es sinónimo de valor hemostático. Hemostático es lo que necesito para parar de sangrar. Yo necesito 30. Por ejemplo, un hemofílico con 20% es un hemofílico leve. ¿Sí? Entonces, yo necesito 30. Acá tengo arriba de 40, casi 50. No tengo problema con eso. El factor 8... Fíjense que está en 130%. ¿Y por qué?
¿Por qué se los digo yo? Porque el factor 8 es de síntesis no hepática, es de síntesis endotelial, y es un reactante de fase aguda. El paciente tiene una enfermedad inflamatoria, el factor 8, el factor von Willebrand, están aumentados en las hepatopatías. Por eso, en el paciente con hepatopatía, se dice que es un paciente en un nuevo equilibrio hemostático, en un equilibrio inestable, tal que puede sangrar o trombosar, depende de la situación clínica. Bueno, esto ya lo... Acá para repasar un poco el papel del hígado en la hematología, ¿sí? Recuerden que no solo puede haber hiperesplenismo, sino que además el hígado es fuente de la trombopoyetina, que es la que estimula la síntesis de los megacariocitos y de las plaquetas, y que hay un porcentaje de la eritropoyetina endógena que también viene del hígado. Además de dar todo lo que es la coagulación y tener un rol importantísimo en la anemia de los procesos inflamatorios con la hepcidina. Esto es a modo de repaso porque me encantó este dibujito. Me pareció muy, muy didáctico. Entonces, ¿por qué se considera antes una enfermedad hemorrágica? Porque veíamos el árbol y no el bosque. Veíamos los factores. Y recuerden que de la hemostasia nosotros estamos midiendo factores, no estamos midiendo el proceso global cuando medimos un KPTT o un TP. Estamos viendo una pequeña ventanita. No sabemos cómo está la hemostasia globalmente. Para eso uno tendría que hacer test generales como la tromboelastografía, como test de generación de trombina, que no están en la práctica diaria, salvo en los postquirúrgicos. En algunos lugares tienen los anestesiólogos o los que hacen cirugía cardiovascular o trasplante, pero no está disponible así. En la guardia voy a hacerle cómo está y le hago un tromboelastograma, ¿sí? El tromboelastograma lo que mide son todas las fases, si hay plaquetas, si no hay plaquetas, si funcionan, si no funcionan, cómo está la coagulación y cómo está la lisis o la fibrinolisis. Bueno, y acá un poco lo que les comentaba, que la hemostasia está en un nuevo equilibrio. Hay factores prohemorrágicos, como la trombocitopenia, y si la trombocitopenia es extrema, o sea, y puede contribuir, que menos de un 30% de los pacientes con hepatopatía van a tener una trombocitopenia clínicamente relevante. Hay trabajos con análogos de la TPO para aumentar las plaquetas. No los que tenemos hoy por hoy en Argentina. El Trombopac está contraindicado porque aumenta el riesgo de evolución a trombosis portal en los pacientes con hepatopatía, pero hay trabajos fuera de estudios, o sea, que se llaman off-label, fuera de estudios programados, con romiplastin, y hay estudios con otros análogos de la TPO que no están en Argentina, para poder no darle en forma crónica, pero sino ante una situación quirúrgica, poder subirle las plaquetas y que el paciente vaya al procedimiento. Porque las plaquetas en el hiperesplenismo tienen una vida media más corta, entonces lo mejor es que el paciente, siempre es mejor que prevenir y que el paciente mejore sus recuentos si eso es posible. ¿Sí? Bueno, otras cositas. Bueno, las déficits de K, el aumento de la fibrinolisis, ¿sí? Por aumento del TPA, y por el otro lado los protrombóticos, como les dije, el aumento del von Willebrand, del factor 8, ¿sí? Y disminución de los anticoagulantes naturales, CIS y antitrombina, que son de síntesis hepática también. Bueno, vamos más rápido. Este es un paciente que tiene un TP de 24 y un RIN de 2,6. Es un paciente que probablemente esté anticoagulado por su fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es la causa del sangrado en este paciente? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué harían con el RIN? Que ya lo vimos. ¿Y cómo estarían los factores de coagulación si ustedes los dosaran? Eso es lo que tienen que pensar como ejercicio didáctico. Los escucho. Sí, cómo no. Es el mismo paciente con más plaquetas y más blancos, porque no tengo mucha inventiva, pero con otra coagulación. O sea, les puse el mismo ejemplo, pero les cambié algunas cosas para que no
Perfecto, entonces lo primero que haces en este paciente es... Sí, está bien. Eso te va a explicar por qué pudo sangrar o no. ¿Podría repetir lo Está bien que que van lo- diciendo los compañeros que no se escucha, por favor? Sí. Él dice si el paciente tomó AINES, puede haber sido o un precipitante de una hemorragia en un paciente que además está anticoagulado, puede hacernos explicar lo que pasó. Mientras pensamos por qué le pasó, ¿qué hacemos? Después pensamos, pero ¿qué hacemos con un paciente que llega con melena? Bueno, le tomamos los signos vitales, vemos que esté compensado, que no esté compensado, ¿sí? Que no esté con taquicardia, que nos haga presuponer que sigue sangrando activamente, que no tenga hipotensión ortostática. Todo eso no se olviden porque eso es... no nos podemos poner a pensar si tomó AINE o no en ese momento, porque si ya los tomó, poco podemos hacer. Está bien que te lo preguntes después, ¿sí? Está perfecto eso. Entonces, ¿qué dos estudios tenemos que hacer? El coagulograma ya sabemos cómo está. Si queremos saber cómo están los factores, es una cuestión de didáctica, pero ya sabemos que tiene 2,6 de RIN. Está con hemorragia mayor. Hemorragia digestiva es una hemorragia mayor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con el paciente? Pedimos una veda. Pedimos una veda. Y mientras tanto, o a la par, ¿qué hacemos con su coagulación? ¿Se acuerdan que yo les dije a los que estuvieron cuáles eran las circunstancias en las cuales uno tenía que revertir a un paciente y con qué? ¿Con qué revierte un paciente con un RIN de 2,6? Con plasma, porque necesito revertirlo rápido porque está con una hemorragia potencial. Está en melena, puede estar compensado, pero no sabemos cuándo no va a estar más compensado. Plasma. ¿Le doy vitamina K además o no? Lo que pasa es que la vitamina K va a tardar en actuar, digamos. Está bien, pero el plasma también se le va a ir porque tiene una vida media. Entonces, Claro. Quizás se la puedo dar, mientras tanto le doy algo que actúa rápidamente, para que mañana, cuando siga en situación difícil, esté revertida la coagulación y no lo tenga que volver a transfundir. ¿Ah? Hacemos las dos cosas, pasamos vitamina K y pasamos plasma. Y hacemos la veda. ¿Está bien? Y sí. Y después, cuando está todo bien, le preguntamos, señor, ¿usted qué hizo? Además tomó antiinflamatorio, no sabe que no puede tomar. Todo eso está perfecto, lo que dijiste vos. Si le hiciéramos los factores de coagulación, veríamos que están los K dependientes bajos y el 5 normal. Bueno, ahí están los factores para que los vean, Ven que el factor 5 es de 100% y los K dependientes en general guardan una relación con el TP. Si el TP es de entre 20 y 30, los factores van a ser entre 20 y 30 cuando los dosemos. Bueno, entonces corrijo la coagulación y le hago la veda. Vamos al caso clínico 3, es un caso más complejo. Yo les voy a alargar el caso, les voy a hablar un poquito, después lo vamos a... Es nada más que a modo de demostración. Es una paciente de 60 años internada por sepsis a punto de partida de foco respiratorio, neumonía, lo llaman de UTI, la paciente se halla confusa, presenta hipotensión, oliguria, sangrado en sitios de venopuntura, equimosis, hematocrito de 30, 9,5 de hemoglobina, 15... ¿Para qué les puse el mismo hematocrito? Quiere decir que el hematocrito no es un signo de gravedad en un paciente únicamente, depende, por eso les puse siempre el mismo, para que vean que puede ser una catástrofe o nada, digamos, o algo muy leve. ¿Sí? 9,5 de hemoglobina, 15.400 blancos, con fórmula a la izquierda, callados, 40.000 plaquetas, creatinina de 2,5, KPTT de 52 segundos, TP de 35 y tiempo de trombina prolongado, que lo que medía el tiempo de trombina es la última fase de pasaje de fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? Para que recuerden. Y puede estar prolongado tanto en los déficits de fibrinógeno como en algún inhibidor de última fase, como puede ser la heparina o la presencia de dímeros D o de PDF, también lo prolonga.
Entonces los voy a dar directamente porque no pretendo que ustedes se acuerden de todas estas cosas, por eso se lo doy. Entonces, a priori, ¿qué diría? Estamos en UTI, estamos con un paciente muy enfermo, para empezar, y eso sería. No es lo mismo 40.000 plaquetas en un paciente sano que en un paciente enfermo. Y no es lo mismo 40.000 plaquetas en un paciente con falla multiorgánica, función renal alterada, lo cual lo va a poner en riesgo mayor de sangrado, y además que tiene una coagulación alterada. Entonces, lo mismo que hablamos para la trombosis, 1, 2, 3, 4 golpes, para la hemostasia es lo mismo, no es lo mismo tener una pata chueca que no tener ninguna pata casi, a los fines de la clínica. ¿Se entiende hasta ahí los que están allá en sus casas? Contesten, chicos. Sí, sí, se entiende. Bárbaro. Bueno, y vamos entonces al concepto de CID, que por eso es una clase de integración, porque está toda la hemostasia, está todo el cuerpo y la hemostasia alterada, ¿sí? Entonces, es un trastorno trombohemorrágico, sistémico y adquirido, que hay un aumento patológico sostenido y no localizado de la generación intravascular de trombina. Eso, como nos gusta decir a los hematólogos, generación de trombina. Eso es activación de la cascada de la coagulación, ¿sí? Generación de trombina, que es el mayor procoagulante, la trombina. Y además la trombina interactúa con el resto de los sistemas de la hemostasia, aumenta la agregación plaquetaria, dispara el sistema fibrinolítico tanto en sus pro como en su anti. Es una Stark de la hemostasia, la trombina, una estrella total. Entonces, ¿dónde está el trombo? En general, en la microvasculatura, y lo que lleva es a daño de órgano, a isquemia y daño de órgano. Y siempre tiene que haber una causa. La CID no aparece de la nada, tiene que haber una causa subyacente. Y las evidencias del laboratorio que acompañan a esto son los que aclaramos: activación de la coagulación, consumo de factores, consumo de plaquetas, y los que tengan que ver con el daño de órgano, que puede ser, por ejemplo, una LDH aumentada por isquemia, o una insuficiencia renal con una creatinina de 2,5, o una insuficiencia cardíaca por mal aporte de oxígeno y signos de insuficiencia cardíaca, ProBNP, bueno, todo lo que le puedan hacer desde el punto de vista del laboratorio y clínico, ¿está? Daño de órgano. O confusión, en el caso del sistema nervioso central, ¿sí? Depende del órgano, depende del síntoma. Las etiologías son múltiples, recuerden, así se las puse como las más importantes: la sepsis, todo lo relacionado con obstetricia, que no sé si cursaron o no, que son terribles. Si uno vio una, no se olvida nunca más en la vida. Yo la vi cuando estaba en 5º año como ustedes, y vi un aborto séptico, y vi cómo se me moría una chica de 22 años, y todavía hoy me acuerdo y se me paran los pelos. Nada, no pudimos hacer nada, solo mirar que estaba negra, con sangrado, equimosis, y se murió. Así que, bueno. Es de acá. Bueno, después, bueno, el trauma, el politrauma, otras alteraciones como los tumores, pueden dar SID desde agudas a crónicas, la leucemia promielocítica que vieron, creo que en la integración de oncomatología con la doctora Berry. Esto es más de lo mismo, pero para que entiendan que depende en qué lugar nos paramos. Si nos paramos, a veces podemos tener una SID asintomática o no clínica. Cuando empieza la formación de trombo, que a veces es la fase inicial, ¿sí? Lo que vamos a tener es la disfunción orgánica y tardíamente la hemorragia por consumo de factores y de plaquetas. Es más de lo mismo, pero es para que entiendan acá, para que lo repasen un poquito más de distintas maneras, para que no se olviden, ¿sí? Con más o menos detalles, puede haber falla multiorgánica o sangrado. Las manifestaciones clínicas dependen del órgano, como les dije, acá están listadas, pero fundamentalmente para que vean que pueden ser múltiples. Por ejemplo, en el pulmón, un pulmón de distrés, ¿sí? O por ejemplo, a nivel adrenal, una insuficiencia adrenal. ¿Cómo?
Sí, sí, graves. O sea, dijimos, la paciente está mal. Y, muy importante, que lo isquémico no es visible a los ojos. O sea, no lo vamos a ver. Lo tenemos que buscar y lo tenemos que sospechar en un paciente que no anda bien, ¿sí? Y que empieza a agregar fallas orgánicas, tener como diagnóstico diferencial la CID. No nos va a decir, el paciente está hipotenso con alteración de la función renal, porque les digo la función renal porque por ahí el riñón es como el más botón, el primero que empieza, digamos, ¿sí? O un paciente confuso y con insuficiencia renal. Entonces ahí pedimos los parámetros para ver si el paciente está con una CID en curso o no. Primero causa, después laboratorio. Cuando sangra es más fácil. Un paciente que sangra por más de un sitio, siempre hay que pensar en sangrado de causa sistémica. Yo les digo que el 95% de los sangrados son anatómicos. Bueno, dentro de los 5 que no son anatómicos, entra la CID, ¿sí? Que van a sangrar. Vos ves un paciente que sangra por la venopuntura, que sangra por la orina, que sangra por las encías, o sangra mucho más que lo habitual cuando la aspiran porque está en RM y vienen sangrado en el tubo endotraqueal, tengo que pensar en causas sistémicas de sangrado. Plaquetopenia, entre otras, CID, depende del cuadro clínico, ¿no? Si viene uno caminando de la calle por ahí con más de un sangrado, pienso en poner una PTI, y si tengo un paciente en terapia intensiva, pienso más en una CID. Bueno, acá solo a modo de demostración las lesiones, ¿sí? Que ustedes pueden ver. Esta es isquémica, secundariamente hemorrágica, la gangrena, distintos tipos de sepsis. Yo se las pasé este año, es el año pasado, pero se las vuelvo a pasar. Pero cuando estamos en ese estadio, estamos re tarde. Entonces, la sospecha es cuando tiene la isquemia. Recuerden que los laboratorios no es sinónimo de CID, pueden estar alterados por un montón de otras causas. Recuento de plaquetas bajas, CITP bajo, KPTT prolongado en hepatopatía. Entonces, pero bueno, sumamos el cuadro clínico siempre. Como los productos de los PDF y los dímeros D van a estar aumentados, como vimos la otra vez en el diagnóstico diferencial de las trombosis, que los dímeros D cuando son negativos, nos alejan el diagnóstico de trombosis, cuando son positivos, tenemos que pensar por qué son positivos, ¿sí? No, el valor del fibrinógeno en general es hasta 400. Y en el fibrinógeno y en cualquier factor de coagulación, cuando uno ve a un paciente en agudo, no es solo importante el valor, sino qué pasa en el tiempo. Por ejemplo, para un paciente que tiene una inflamación de este tipo, el fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, uno esperaría que esté en 500, en 600. Si uno tiene un fibrinógeno de 200, muy normal para lo que le está pasando al paciente, quizás ya haya un consumo. Haya un consumo, no hay hipofibrinogénemia, por eso es importante la foto y la película, ¿sí? Hacer seriados, y ahora vamos a ir al algoritmo, algoritmo que les pongo al final como para que les quede, que se tiene que hacer secuencialmente. Si uno sospecha CID y no lo puede diagnosticar inicialmente por el laboratorio, por el score que ahora les voy a explicar que se utiliza, lo tiene que repetir cada 48 horas mínimo y según clínica. Bueno, este algoritmo es importante que se aplica solamente si uno piensa, el paciente tiene una causa probable de CID, no cualquiera. Entonces, de acuerdo al número de plaquetas, no importa que se acuerden exactamente, es el algoritmo de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, hay otros, hay japoneses, pero bueno, este es el score que nosotros utilizamos. Algún marcador de degradación de la fibrina, como es el dímero D, con ese valor de corte. Recuerden que los dímeros D, el valor normal depende de la edad, ¿sí? ¿Está bien? Lo habíamos dicho.
que eran a partir de los 50 más 10. O sea, si vos tenés 60 son 600, si tenés 70, 700. Otro es importante la prolongación de los tiempos de coagulación, el TP y el nivel de fibrinógeno. ¿Sí? Cuando uno tiene un score mayor o igual a 5, es una CID probable y tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno. Siempre hacer diagnósticos diferenciales con las otras plaquetopenias que vieron antes, siempre con otras microangiopatías trombóticas, porque hay esquistocitos en la CID, pero es la microangiopatía trombótica con coagulograma alterado. ¿Tá? Las otras tienen coagulograma normal. Y al revés, las alteraciones de la coagulación, que pueden decir parecido a una CID, en general no tienen la microangiopatía. La que suma las dos cosas es la CID. Hay algunas otras cosas parecidas, pero en general les falta el coagulograma alterado o les falta los esquistocitos. Por ejemplo, la trombocitopenia inducida por heparina, ¿sí? En general tiene la plaquetopenia, puede tener esquistocitos, pero no va a tener el coagulograma alterado. A modo de ejemplo, ¿tá? La PTT, lo mismo. Si uno tiene otro que viene después, que es un inhibidor de la coagulación de 8, que el paciente sangra, tiene alterado la coagulación, pero tiene plaquetas normales. ¿Ah? Y no tiene microangiopatía. O sea, ¿qué es importante? Coagulograma, hemograma y frotis para hacer diagnóstico. Y sobre todo, historia clínica. Bueno. Esto es lo mismo que les dije, digamos, nada más que para que les quede en el power, que otras coagulopatías, lo que no hay es, como ejemplo en los inhibidores adquiridos de la coagulación, no hay alteraciones de la fibrinólisis, no hay dímeros de... Esto es en general, pero vos si tenés un hematoma muy extenso, los dímeros D pueden estar aumentados, ¿sí? Bueno, entonces, esto me encantó, se los hice con mucho amor, así que les guste, por favor, que me estoy superando. Entonces, hasta sospecha clínica, tengo que tener una causa y tengo que tener plaquetopenia, ITP y KPTT prolongados. Entonces, ¿qué hago? Aplico el score. El score me da menos de 5, repetir. Y sigo teniendo causa. O trato de explicar lo que le pasa al paciente por otro lado, ¿no? Por supuesto. Si no, hago el score y más de 5, tengo que buscar y tratar la causa. Ese es el tratamiento, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto tratamiento de la CID es el tratamiento de la causa. Lo otro es en parche. ¿Está bien? Entonces, si el paciente está asintomático, uno supone que está procoagulante y le pone heparina de bajo peso. O sea, si está en un equilibrio hemostático, trata de que no haga falla multiorgánica o no siga con falla multiorgánica y le pone heparina profiláctica. Todo lo que le voy a decir, nivel de evidencia, menos 20. ¿Está bien? Bueno, así no se crean que les diga. Si hay sangrado, trato como les dije en la otra clase. Uno trata lo que le pasa al paciente. Sangra, le doy plaquetas, le doy plasma fresco congelado, le doy antifibrinolíticos si pienso que lo que está exacerbado es la hiperfibrinolisis, o sea que rompe el coágulo muy rápido y por eso sigue sangrando. Crioprecipitados, ¿por qué? ¿Qué aporto con los crioprecipitados? La clase es importante porque si ustedes piensan que le van a mejorar algo al paciente solo con plasma fresco congelado, les cuento que no. ¿Y por qué le doy crioprecipitados? C. Elemental, Watson. ¿Cuáles? Claro. ¿Qué tiene el crioprecipitado que no tenga el plasma fresco? A ver, Sebastián, ahora sí. Sí, ¿no tenía fibrinógeno? Perfecto, tiene fibrinógeno. Hay concentrados de fibrinógeno comerciales también, pero bueno, a veces lo que tenemos son los crioprecipitados. Y factor 8.
¿Cómo está el factor 8 en la CID? Si es una activación masiva de la coagulación, consumo lo que tengo y lo que no. Disminuido. Y ese es el diagnóstico diferencial con la coagulopatía y la hepatopatía. Porque dentro de la evolución de los pacientes hepatópatas pueden tener la coagulopatía de la hepatopatía o en sus estadios finales hacer una CID asociada. Por ahí miro el factor 8. Si tengo un hepatópata con factor 8 bajo, digo que además está haciendo una CID. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se diferencia la coagulación en un hepatópata? Yo se los puse, pero 2 más 2, 4, sí, cortito. Elevado, porque dijimos que es un reactante de fase aguda. Sí, pero cuando vos por eso está yo no puedo darles todo de CID, hay una CID que se dice sobrecompensada, porque vos, cuando tenés tiempos de coagulación muy cortos, inicialmente, también tenés que pensar que tenés una activación de que tenés en más de los factores de coagulación y que estás como en una fase protrombótica, que es la inicial de la CID. Y después vas a la fase gastada o sangrada o desangrado o hemorrágica de la CID. Es un continuo. Exacto, por eso que es, si vos seguís sospechando, ¿y cuán elevado? Vos tenés un factor 8 de 80% en un paciente que está, perdón, doctor, hecho fruta. ¿Está bien? Es bajo. Un fibrinógeno de 200 es bajo. ¿Los valores son adecuados para la situación clínica del paciente o no? Ya no hablamos de valores normales, valores adecuados para la situación clínica, que no es lo mismo que valores normales. Perdón, ¿podrían repetir Claro. lo que agrega el doctor, que no se escucha? No, que estudien lo del factor 8 porque es conceptual, y que es importante. Factor 8 es el diagnóstico diferencial entre un cuadro puro de CID y un cuadro puro de hepatopatía. ¿Está? ¿Sí? Sí, o sea, en la coagulopatía va a estar disminuido y en la hepatopatía normal O elevado. o elevado. Ok, gracias. Sobre todo elevado, porque es un reactante de fase aguda, von Willebrand, fibrinógeno, factor 8 y ferritina, que es más nuestra que del resto de los clínicos, ¿sí? Entonces, esos son nuestros factores. Y la trombocitosis también, es un reactante de fase, las plaquetas son reactantes de fase aguda. Por eso hay que saber sangre, chicos. Es la parte del marketing. Y bueno, si hay trombosis, que puede presentarse con una trombosis de grandes vasos, como puede ser una trombosis en miembros inferiores o una trombosis o una embolia pulmón, o cuando la alta sospecha de trombosis microvascular, el tratamiento con heparina. ¿Y qué heparina utilizamos? En general vamos a utilizar una heparina de vida media corta que nos dé la posibilidad de suspenderla rápidamente. Heparina estándar o no fraccionada, por eso yo les di la clase de que aún tiene su lugar la heparina estándar, y siempre cuando uno va a anticoagular tiene que tener los valores de los factores de coagulación en rango hemostático y las plaquetas también. Entonces ahí, si yo tenía 30.000 plaquetas, y para anticoagularlo tengo que subir las plaquetas a más de 50.000. Y ahí lo tengo que transfundir, aunque no esté sangrando. Porque le estoy aumentando el riesgo hemorrágico al darle un anticoagulante. ¿Está? Y lo mismo con el plasma. Si yo tenía 20, 25 y no estaba sangrando, y bueno, voy a tener por arriba de 30% de TP o de 40 para tener margen cuando lo voy a anticoagular a un paciente, para no sumarle riesgo hemorrágico. Bueno, ahí yo les dejé, chicos, ahora vamos a mandarle un
un correo en How I Treat CID de la BLAD, que están varios de estos ejemplos, pero lo más importante es que ustedes piensen la coagulación como un todo. ¿Qué es lo que más está pasando? ¿Estoy consumiendo y estoy sangrando? ¿O está activado y estoy ocluyendo? ¿Sí? Es tan simple como eso, pero es eso lo que tienen que saber. Después ponen las otras cosas, las plaquetas como están, el FONBIL, No se acuerden, este es otro paciente. Este es un paciente que a nosotros nos vino hace poco. Es raro en la presentación, pero bueno, alguna vez les puede pasar para que lo sepan. ¿Cuánto me queda de minutos? 0, pero yo empecé 10 minutos después. ¿Qué hora es? Bueno, 12:10, empecé 11:10. Bueno, porque para que se lleven el otro ejemplito. Este es un paciente de 75 años que consulta por aparición de hematoma extenso. ¿Qué le preguntaría a alguien que viene con este hematoma? No estamos en coagulación, estamos en la guardia, ¿está bien? Vamos a preguntarle primero lo más simple. Es claro, ¿se estroló contra algo o no? Digamos, no. No, la verdad es que yo creo, doctora, que me dio una puntita de la silla, pero la verdad que no me acuerdo. No, fue bastante espontáneo. No, yo siempre coagulé bien, perdón, los chicos preguntan si se habían caído o no y si le había pasado antes alguna situación clínica parecida, ¿está? Si antes el señor ya sabíamos que viene a la guardia 2 veces por mes porque sangra. No. Yo sí, mire, yo me operé de todo, doctor. De todo, cuando vos decís de todo. Bueno, dígame qué es todo. Bueno, y nunca me pasó nada. Si hubiera sido de todo, un apéndice y una vesícula, eso tiene bajo riesgo hemorrágico, no lo puedo tomar como un dato ni positivo ni negativo. Ahora, si se operó de la columna, de la cadera, de las amígdalas, se sacó toda la boca, todos los dientes y no sangró, puedo asumir que ese señor en algún momento tuvo una hemostasia normal. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué más preguntaría? ¿O qué estudio le pediría? Si está anticoagulado, no. Bueno, ¿le pedimos un coagulograma? Dale. Entonces, ¿qué le llama la atención de ahí? Que se los remarqué para que lo veamos rápido. El KPTT. ¿Qué estudio primero le haría? Acá el compañero dijo, ¿qué primer estudio haría al KPTT prolongado? Los que están allá en casa pueden contestar también. ¿Qué estudio le haríamos a un paciente que tiene sangrado, tiene un TP de 97%, plaquetas normales, una trombina normal, un fibrinógeno normal y un KPTT de 70 segundos? Es lo que dijo el recién, ¿sí? ¿Qué? ¿Corrige o no corrige? Bien, no corrige. No corrige. Bien, ¿qué más harían? ¿Qué piensan entonces? Un inhibidor de la coagulación, un KPTT que no corrige es un inhibidor. Eso es lo mismo que inhibidor. Y, perdón, se me fue. Haría las pruebas específicas. Hay 2 tipos de inhibidores. Inhibidores de neutralización que van a hacerse un factor, como el mecanismo de acción de los anticoagulantes directos. ¿Sí? Igual, y esos son los inhibidores de 8, los más frecuentes. También hay inhibidores de 2. Esos son los de neutralizan un factor de coagulación. Y los otros son inhibidores de interferencia de fase de coagulación, y en las fases actúan los fosfolípidos. O sea que son el inhibidor lúpico o anticuerpos antifosfolípidos. Los 2, KPTT prolongado que no corrige. KPTT prolongado que no corrige, se me va, ¿por qué me hace esto? Bueno,
El que no corrige puede ser tanto un inhibidor de neutralización de 8, que son los que sangran en general, o un inhibidor lúpico que en general trombosan. En general, hay inhibidores lúpicos que sangran también. Los que tienen asociados algún anticuerpo dirigido contra algún factor. Son raros. Me tocó uno este año. Tardé, chicos, no se lo hice enseguida el diagnóstico. Me hizo trabajar. Bueno, porque aparte venía con un coagulogrado medio alterado, ¿viste? Enganché para un lado, después tuve que volver para el otro. Bueno, factor 8 de 3. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Inhibidor adquirido de 8. Es una enfermedad autoinmune infrecuente en viejos asociado a colagenopatías, a cáncer. Y el sangrado es la hemostasia secundaria, como si fuera un hemofílico. Inhibidor de 8 adquirido o hemofilia adquirida se llama también esta patología. Es una enfermedad autoinmune. Y no quiero avanzar y quiero cualquier enfermedad autoinmune, ¿cómo se trata? Vamos para atrás, así no me... Es poco común. Yo vi en mi vida 5 o 6. No, inhibidor adquirido de 8. La hemofilia hereditaria es infrecuente también. La diátesis hemorrágica más frecuente es el von Willebrand. Bueno, ¿cómo trato una enfermedad autoinmune? No un inhibidor de 8. ¿Cómo trato una enfermedad autoinmune? Con inmunosupresión, perfecto. Corticoides o ciclofosfamida. ¿Sí? Ese es el tratamiento que nosotros llamamos del inhibidor. Ahora eso sabemos que nosotros tarda. Y el señor está sangrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una terapia dirigida al inhibidor y una terapia dirigida a la hemostasia. Que le voy a dar un tratamiento bypassiante del 8. Recuerden la coagulación, el factor 8 está en la vía intrínseca. Y le tengo que dar algo que se active por otra vía. ¿Está bien? O le doy mucho factor 8 para vencer la resistencia y digamos, saturar al inhibidor que tiene el paciente, ¿sí? Esa es una terapia, o le doy Novoseven, factor 7 recombinante que actúa por otra vía. Yo quería que lo piensen, por eso, ahí está. Es para pensar diagnóstico, no es para que usted, no creo que nadie les tome inhibidor de 8, espero. Pero es importante, Bueno. No, pero es importante desde el punto de vista del concepto de cómo lo estudio, y que los inhibidores pueden sangrar o no. Entonces, ¿cómo estudio un paciente y cómo sin saber, por ahí que tiene, si yo soy prolijo en hacer los pasos, se me va a ir abriendo lo que tiene el paciente? ¿Sí? Y siempre, bueno, están todos los compañeros que uno puede llamar y consultar. Y igual que en cualquier, por lo menos una semanita. Sí, una semanita. Bueno, a mí me apasiona esta parte. Yo podría estar hablando 2 horas más con ustedes, pero porque es la parte linda, porque es la parte que uno empieza a incorporar los conceptos y puede jugar con ellos. No es para que ustedes se asusten y piensen que no lo pueden entender nunca. La primera parte de no entenderla es pensar que no lo van a entender. Así que siéntense con un lápiz y pongan plaquetas, factores, flechas para arriba, flechas para abajo y cómo lo piensan. No estudien de memoria. Nunca se van a acordar coagulación si lo estudian de memoria. ¿Cómo tendría que estar? Pensemos antes, lo anotamos y lo buscamos en el libro. ¿Y por qué? Porque el por qué va a hacer que se acuerden. Si ustedes empiezan a acordarse de memoria todo, fallan ahí y cuando se equivocan en la primera, empieza la cascada. O sea, te empezás a equivocar más porque te pones nervioso y ya lo que sabías te sale. Por ejemplo, estudio von Willebrand y lo primero que te dicen es TP. Tiempo de quick. Y no, ¿viste? No es lo primero. O anemia ferropénica y lo primero que te dicen es, qué sé yo, a ver cómo está el dosaje de B12. Eso a mí, que por suerte no tomo, no se preocupen, me da la impresión que no saben ni anemia ferropénica ni el déficit de B12. No solo un tema, sino 2. Es como que se van enterrando.
Así que estudien cosas grandes, estudien anemias, anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia de la inflamación, coagulación, tépanla, no sé cuántos les van a tomar, pero el 80% de las consultas pasan por coagulación en cualquier guardia. O las decisiones, tenés que operar a un tipo, tenés que saber, algo tenés que saber. Así que estudienla con esa idea que les es provechoso. Claro, que es provechoso estudiarlo. Y linfoma, como les dije, Francis fue. Grandes cosas, que hago en un ganglio, cómo lo estudio, cómo lo estadifico, arriba, abajo el diafragma, los factores pronósticos. Un paciente que tiene un linfoma y está enfermo de otra cosa va a tener peor pronóstico que el que no, cuanto más viejo peor. Así, no, onda el lorito. No, porque eso se les olvida. Piensen que siempre el que está más enfermo le va a ir peor, en general, ¿no? Porque hay algunos que tienen todos los factores pronósticos bárbaros y les va mal igual. Pero bueno, en general, el que tiene más casilleros llenos le va peor que al que solo tiene uno. Eso para el linfoma. Y después, la mamografía es una cosa que tienen que saber, porque si van a hacer clínica médica es muy frecuente. Si van a hacer pediatría, los lamentos se llaman, porque no van a ver nunca una, pero bueno, por ahí sí les importa más las anemias, las ferropenias. Doctora, una consulta. Sí. ¿Es posible que luego nos envíen la clase de anemias de procesos crónicos y esta clase? Estas, no sé si las grabaron o no. ¿El PowerPoint? Sí. Muchas gracias. Esta clase está casi igual, salvo mi nuevo cuadrito, ¿sí? En las del año pasado en el campus. Y la de la anemia de los trastornos crónicos también está en el campus. La del año pasado, o sea, yo se las mando, no tengo problema en dárselos a... Sí. Este año lo que hice yo fue, hacerles ese cuadrito que me gustó, que lo encontré y me pareció útil para que lo vayan pensando, inclusive para repasar, ustedes solo lo pueden ir, ¿qué hago? Entonces, es que así, con ese cuadro tienen que estudiar ustedes, ¿qué hago ahora? ¿Qué no hago? Y vuelvo para atrás y me equivoqué. Y eso hacemos nosotros. Si hacemos algo y nuestro pensamiento no estuvo bien, damos marcha atrás y volvemos a pensar, no es que sabemos, nadie sabe todo. ¿Quieren que les mande la clase y el artículo todo junto directamente? Por favor. Bueno, suerte en el examen.